Gálatas, capítulo 2, versículos del 1 al 10. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación nada no me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Acompáñame ahora. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das, por la oportunidad que tenemos, el gran privilegio de congregarnos, de reunirnos en persona. Te doy gracias por este tiempo, Señor, que hemos tenido que abstenernos de abrazarnos, pero te damos gracias por estos tiempos donde ya podemos otra vez regresar a abrazarnos, saludarnos, compartir, congregarnos en persona tal y como tú nos has mandado hacer. Yo te pido, Padre, en esta tarde que tú hables a nuestras vidas, que tú nos ministres, que, Señor, tú transformes en nosotros, que tú cambies maneras de pensar, que tú rompas con prejuicios, Señor, que tú nos enseñes cuán gloriosa es la libertad que hay en Cristo Jesús, Señor. Yo te pido, Padre, que tú nos enseñes hoy a sentarnos a tus pies para que tú nos hables. Yo de igual manera me siento para que tú también me ministres, Señor, en mi lugar de necesidad. Así que yo te pido, Padre, que tu nombre sea exaltado, glorificado en medio de tu pueblo. Recibe tú toda gloria y toda honra, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, el título de hoy es La circuncisión y el evangelio. La circuncisión y el evangelio. Bueno, la semana pasada, dentro de esta serie de las epístolas a las iglesias, estuvimos viendo el tema de la fidelidad se forja en la intimidad. La fidelidad se forja en la intimidad. Pablo no había recibido la revelación del evangelio, ni lo había aprendido de parte de nadie, sino que lo había recibido directamente de parte de ¿quién? De parte del Señor Jesús. En el momento de su conversión, que usted conoce la historia, cuando iba de camino a Damasco, el Señor Jesús mismo se le apareció. Dice que la luz resplandeciente más brillante que la luz del mediodía. Y cuando se le presenta de camino, pues usted conoce la conversión de Saulo en aquel tiempo, cuando iba de camino a Damasco, el Señor se le aparece. Y después de haber sido bautizado, ¿qué dice la Biblia? Predicaba en las sinagogas de los judíos, defendiendo que Jesús era el Cristo. El denuedo con el cual Pablo predicaba y testificaba de Cristo, escuche bien, no fue algo que recibió porque Ananías había orado por él. No lo había recibido por el conocimiento que había tenido acerca de la ley antes de su conversión. ¿Cómo se obtiene este denuedo? Bueno, este denuedo lo había obtenido porque había llegado a conocer el misterio del evangelio directamente de aquel que lo había salvado. Cuando entendemos verdaderamente lo que Cristo ha hecho por nosotros, no hay sombra de duda en nuestras vidas de que Dios es bueno. Y como Dios es bueno, vale la pena defender la bondad de Dios ante toda la maldad de este mundo. En el libro de los Hechos podemos ver el relato de la conversión de Pablo en el capítulo 9. Más adelante en el capítulo 13 podemos ver cómo es que Pablo juntamente con Bernabé es consagrado por parte del Espíritu Santo
para la obra a la cual había sido llamado. Dice que la iglesia estaba en esos días ayunando y orando. ¿Escuchó? Ayunando y orando. Ay, Señor, háblanos. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que hicimos el esfuerzo de ayunar y de orar? Bueno, ya se acerca una buena oportunidad. Dentro de 2 viernes. ¿Ok? La idea es que perseveremos en el ayuno. ¿Ok? No es simplemente pasar hambre. Ay, me hace falta el ayuno para perder unas libras. No sea... ¿No? Algunas libras de pecado, sí. Amén, eso sí. Según el libro de los Hechos, son solo 5 capítulos de diferencia, pero de manera cronológica son alrededor de 6 años. 6 años. 6 años antes de que Pablo fuese llamado y enviado a ministrar a los gentiles. Y este punto acerca del tiempo es muy importante por el simple hecho de que hoy dentro de las iglesias muchos cristianos piensan que se convierten hoy y mañana ya Dios los quiere enviar a entregarles un ministerio. Pero escuche, Dios no obra así. Dios no obra así. Uno de los principales requisitos para el ministerio, lo hablamos la semana pasada, ¿cuál es? Es la fidelidad. Es la fidelidad. ¿Fidelidad a quién? A Dios. Cada uno de nosotros, si usted ha nacido de nuevo, entendemos que no somos dueños de nada. De nada. Todo lo que usted tiene es pura gracia de Dios. Todo es pura gracia de Dios. Y déjeme decirle que cuando no tenemos algo, es fácil decirle al Señor, Señor, si tú me das algo, yo te lo entrego. Como Ana, ¿no? Yo te lo entrego. Y Ana lo hizo. Entregó a Samuel. Gracias a Dios que fue Ana, no fue Marta y Ángel, ¿no? Entregó a Samuel, primer profeta de Israel. Pero cuando es, Señor, si tú me das esto, yo te prometo. Y en el momento que Dios dice, a ver, ahí tienes. Gracias. Y ahí seguimos. No somos fieles. En nuestra naturaleza aprendemos a ser fiel. Porque dentro de poco, desde que nacemos, somos infieles. Ahora, no estoy hablando de infidelidad en cosas mayores. Déjame dar un pequeño ejemplo. Con sus hijos pequeñitos. Su mamá le dice, el niño le pide caramelos. La mamá le dice, no, porque es hora de la comida. El niño va donde está el papá y le dice, papi, quiero caramelo. El papá le da un caramelo. En ese momento, ¿quién quiere más? Se va directamente, ¿por qué? Porque son interesados. ¿Sí o no? Somos interesados. Tenemos dentro de nosotros ese egoísmo de, no, lo que yo, esto es para mí. Yo lo quiero todo a mi manera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pablo, regresando al tiempo de la fidelidad de Dios, de los requisitos para el ministerio, en la fidelidad, Dios nos confía porque conoce nuestro corazón. ¿Sí? No es, Señor, dame y te voy a mostrar cuán fiel soy. Dios dice, muéstrame cuán fiel eres y entonces te confío lo que te pueda confiar. ¿Sí me sigue? Cada uno de nosotros entendemos que no somos dueños de nada. Todo lo que tenemos nos ha sido dado por gracia. Por gracia. Y eso nos convierte a nosotros en ¿qué? Administradores. En su primera carta a los Corintios, Pablo dice que la fidelidad es un requisito que cada administrador que Dios llama al ministerio debe poseer. Debe poseer. Pero mire, interesante, la fidelidad no es un don del Espíritu. No viene así porque ya usted nació de nuevo, ya soy fiel. No se recibe por imposición de manos tampoco. Ni es algo que recibimos por el simple hecho de que alguien ore por nosotros. El pastor ore por mí para que Dios me haga fiel. No, usted propóngase ser fiel, Dios lo ayuda. Yo por usted no puedo hacer nada. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Yo no puedo hacer la obra del Espíritu Santo. No puedo ni quiero tampoco. ¿No? Mire, la fidelidad está estrechamente ligada a la intimidad que tengamos con aquella persona a la que queremos serle fiel. Mira, eso debe llevarnos a considerar qué tipo de relación tenemos con el Señor. Vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Tenemos una relación donde la fidelidad se está forjando más y más en nosotros y por ende se demuestra en nuestro servicio a Dios y a su iglesia?
hablé de una relación con el Señor. Es nuestra relación con el Señor que nos lleva a ser más fieles o a perseverar en la fidelidad, desarrollar la fidelidad primeramente a Dios y a su iglesia. Otra pregunta. O tenemos una relación con Dios donde la infidelidad a Él y a su novia, hablando de la iglesia, es evidente y de a continuo. Mire, con mucho respeto se lo digo. La semana pasada se hizo un llamado a regresar a la fidelidad. Yo desde que preparé la enseñanza la semana pasada, al final dejé un espacio y dije, sé que Dios me está moviendo a hacer un llamado al final, pero nunca pensé que iba a ser durante la alabanza. Y Dios me dijo, este es el momento, porque quiero obrar en mi pueblo, y gloria a Dios por eso, que se preocupa por nosotros. Pero mire, déjeme decirle algo, creo que toda la iglesia debió haber pasado. Como pastor se lo digo, creo que toda la iglesia debió haber pasado. ¿Por qué? Porque a pesar de nuestra infidelidad hacia Dios, hacia su iglesia, Él permanece fiel. Y nos dio y nos sigue dando la oportunidad de solidificar nuestra relación con Él y con su iglesia. Mire, si usted no le es fiel a la iglesia, déjeme decirle, si usted no le es fiel a la iglesia, es por el simple hecho de que usted no le es fiel al Señor. Bien sencillo. Bien sencillo. En Gálatas 2.1, donde estamos hoy, versículo 1 dice, después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Mire, aquí la traducción correcta es 14 años después de mi conversión. Yo sé que se lee un poco trayendo el contexto del pasaje anterior, después, ¿no? Pero aquí está hablando de 14 años después de mi conversión. Y esto va de acuerdo cronológicamente con Hechos 15. Si usted recuerda, Pablo se convirtió al Señor alrededor del año, ¿alguien recuerda? Lo dije la semana pasada. Del año 36. Ahí escuché que algunos dijeron 36. Ahí, déjame salvarlos. Alrededor del año 36, y esta visita a Jerusalén con Bernabé, y note en Hechos 15, vaya conmigo, doy una pausa ahí en Gálatas, se vaya conmigo a Hechos 15, usted va a notar que dice, y otros de ellos. Esta visita fue alrededor del año 50, ¿no? 36 más 14, usted sabe. 14 años han pasado cuando sube a Jerusalén. Entonces, el versículo 1 de Hechos 15, si usted nota el encabezamiento, dice el concilio en Jerusalén, Hechos 15. Su Biblia todavía hasta este punto debería estar entrenada para abrirse en Hechos. Hechos, ¡chan! Y se abre solo. Versículo 1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, escucha bien, no podéis ser salvos. 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, ahí usted se da cuenta que cuando se vienen a cosas teológicas, escuche bien, y alguien está en error, no hay nada malo en contender ardientemente por la fe. ¿Ok? En vez de, no, es que yo no quiero discutir, no le quiero llevar la contraria, no, si está mal, estamos hablando de una eternidad. Estamos hablando de una eternidad. Me estaba acordando, hace varios años, ya parece que fue mucho tiempo, nuestros hermanos Jorge, Esther y Damaris, pues estuvieron en una conferencia, ¿cómo se diría? Que hacen para jóvenes. Ellos fueron, y Esther después me venía contando de que había un grupo allá, igual que Jorge, que van a hacer ahí, pero para enseñar falsa doctrina. Entonces lo que hace es que manipulan toda la conversación. Jorge me estaba contando, y en una de esas me dice el hermano Esther, no, y yo le dije a ellos que no, que estaban equivocados, y que el muchacho le dijo, bueno, el año que viene, si viene, pues yo le voy a traer a mi pastor para acá a usted, y que Esther le dije, y yo te voy a traer a mi pastor. Y me acordaba porque llega un momento donde el celo por las cosas de Dios provoca como que, ¿sabe qué? Pues tráelo. ¿No? Y esto es lo que pasa con Bernabé y con Pablo. Tuvieron una discusión y contienda no muy pequeña con ellos. Dice, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos. Entonces lo más seguro es que Tito estaba dentro de este grupo de los otros.
¿A dónde los llevaron? A los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, recuerde que esa es la secta donde Pablo era, algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, este versículo es clave aquí, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Note que solamente hay un estilo de salvación, hay solamente un camino de salvación, y es por gracia a través de la fe. La situación aquí es que en Antioquía o a Antioquía habían llegado judaizantes imponiendo la circuncisión como el medio para la salvación. Ni siquiera era para añadirle o para testimonio público, no. Si no te circuncidas no puedes ser salvo. Note lo que ellos decían: si no os circuncidáis, no podéis, imposibilidad, ser salvos. Mire, esto es un grave problema, porque cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor Jesús, sabemos que Él es suficiente. Amén. Jesús es suficiente, su palabra es suficiente. Y Dios proveyó al uno cordero de sacrificio. Uno, suficiente. Pero estos judaizantes estaban imponiendo obras de la ley para que alcanzaran la salvación. Y Pedro, en medio de esta reunión, trae a colación la conversión ¿de quién? De Cornelio. Y junto con los de su casa, cuando el Espíritu Santo desciende en medio de ellos y comenzaron a hablar en lenguas, antes de que Pedro y los que venían con él terminaran de hablar. Dice, no había ni siquiera terminado de hablar y de repente descendió. Y en la Biblia cada vez que dice de repente es porque Dios trabaja así. Dios trabaja así. Dios, cuando uno piensa, no, eso no me va a pasar, ¡guau! Ahí viene. Ahí viene. Señor, yo sé que yo soy orgulloso, pero déjame pasar este verano y empiezo a trabajar en eso en septiembre. ¡Guau! De repente. De repente. Mira, si usted recuerda, Pablo tuvo la encomienda de parte del Señor Jesús de ir a los gentiles para la proclamación del Evangelio, el cual le fue revelado en la intimidad con el Señor, y por 14 años fue lo que hizo. 11 años después de su conversión es cuando el Espíritu Santo lo separa para la obra que le había encomendado. Y muchos historiadores concuerdan que, dado el hecho de que estos judaizantes habían llegado de Judea imponiendo la ley para salvación, Dios entonces le da una visión a Pablo, junto con la encomienda de ir y conversar con los ancianos de Jerusalén. Y la discusión de Pablo y Bernabé había tenido con ellos, y Bernabé había tenido con ellos en Antioquía, no fue pequeña. No fue pequeña, y por tal razón son encomendados por la iglesia para ir a Jerusalén. Entonces, dice el versículo 2 de Gálatas: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse, escuche bien, en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo ese griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Qué revelación habría recibido Pablo que lo llevaría a Jerusalén a ver los ancianos? ¿Cuál habrá sido? Estoy seguro que esta revelación era más que todo una advertencia. ¿Cuántos saben que Dios advierte? Muchas veces, en su paciencia, hasta en sueños. No sé si le ha pasado. Déjame aclarar, no todos los sueños son de Dios.
¿Ok? Van a aclarar eso. Pero sí hay veces que Dios lo hace de manera tan personal que no hay nadie involucrado. Y Dios nos advierte. Nos haría bien prestar atención a las advertencias de parte del Señor. Mire, estoy seguro que esta revelación era más que todo una advertencia de que el Evangelio dejara de ser el Evangelio de gracia para convertirse en el Evangelio de las obras de la ley. Y esto necesitaba ser corregido pronto. Pronto. ¿Cuántos hijos en la fe habría engendrado Pablo? ¿Quieres sacar la cuenta? No tenemos pruebas. Pero ¿cuántas iglesias no se levantaron a través de esa predicación? No se convirtieron 2 o 3. Sí bautizó a pocos, porque Dios no lo mandó a bautizar. Pero sí predicó el Evangelio a muchos, y muchos se convirtieron por las predicaciones de Pablo. ¿Cuántas iglesias había levantado durante estos años? ¿Cuántas iglesias había confirmado durante estos años? ¿Cuánto esfuerzo y perseverancia en las pruebas habría sufrido por causa del Evangelio que había recibido y predicado? ¿Cuánto? ¿Cuánto no entregó Pablo por el Señor? ¿Cuánto no rindió a los pies del Señor por seguirle a Él? Mire, si los mismos apóstoles y ancianos de Jerusalén estaban permitiendo la enseñanza de los judaizantes, Pablo entonces hubiese corrido en vano todo ese tiempo. Todo ese tiempo. Todo lo que habría hecho desde su conversión hubiese sido sin resultado alguno. Le hubiese tocado regresar a cada convertido, a cada iglesia, a decirle: mira, yo sé que les dije de la gracia, pero vamos a añadir algo más ahí. O sea, no tenía razón, no tiene lógica. No tenía lógica. ¿De quién había aprendido el Evangelio? Del Señor Jesús. Del Señor Jesús. Pero mire, esto no fue lo que recibió de parte del Señor acerca de la judaizar. Y era quizás mucho más intimidante subir a Jerusalén con los apóstoles del Señor y corregir tales enseñanzas que simplemente quedarse tranquilo en Antioquía y no hacer nada al respecto. Perdón. Sin embargo, Dios mismo, a través de una visión o una advertencia, lo lleva para corregir lo deficiente. Si Pablo mismo había sido celoso de la tradición de sus padres y había recibido tan grande gracia, ¿cómo es que entonces iba él a regresar a la esclavitud de la ley de la cual el Señor lo había librado? ¿Por qué lo haría? Pero ¿qué sucede con Pablo? Pablo los expone, escuche bien, en privado. En privado. Expone el mismo evangelio, según dice Gálatas aquí, que había recibido de parte del Señor y el mismo que predicaba a los gentiles. No lo hace de manera pública, como cuando en muchas ocasiones se argumentaba en las sinagogas de los judíos o en las plazas o en las calles, incluso a cualquiera que prestara el oído. En esta ocasión lo hizo en privado. Mire, el evangelio es uno. El evangelio es uno. Dios es uno. Hay un camino, el evangelio es solamente uno. La salvación es de igual manera para todos. Fue por gracia, es por gracia y seguirá siendo por gracia mediante la fe. Incluso en Hechos 15, Pedro menciona en el mismo versículo 11: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Mire, es interesante, aquí el apóstol Pablo menciona a Tito. Es un detalle que no se menciona en Hechos, pero lo más probable es que Tito aparezca dentro de ese grupo, decía otros de ellos. Tito era griego. Según los judíos, Tito era incircunciso y gentil. No tenía mucho favor con los judíos, ¿no? A diferencia de Timoteo, era de padre griego, pero su madre era judía. ¿De quién aprendió el evangelio? De su madre y de su abuela. Ahí va un mensaje subliminal para las abuelas y para las madres. ¿Okay? Mire, la pregunta es: ¿por qué Pablo habría de circuncidar a Timoteo y no a Tito? Simple hecho de que eran circunstancias diferentes. En el caso de Timoteo, el cual está en Hechos 16, el capítulo ahí seguido,
En el caso de Timoteo, se le hizo necesario ser circuncidado, escuche bien, por amor a los judíos. Por amor a los judíos. Yo me pregunto, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué actitud o qué respuesta daríamos si se nos pide sacrificar algo a nosotros por amor a alguien? Se nos hace difícil. ¿Sí o no? Se nos hace difícil. El domingo después de la iglesia todo el mundo tiene su plan, ¿no? El pastor termina, mejor que termine a las 3:30, ¿no? Si no me empiezo a colgar la cartera, me da el reloj. El pastor no ve nada de eso. Pero en el momento decimos, hermano, se podría, o me podría hacer un, podría. ¿Por qué? Porque va en contra de nuestra comodidad. Y aunque se le pide que lo haga por amor, no todos están dispuestos. Pero aquí esto es algo interesante porque Timoteo no tenía que circuncidarse, pero por amor, para no ser de piedra de tropiezo a los judíos a los cuales le iba a predicar junto con Pablo. Ese fue el caso de Timoteo. No fue el mismo con Tito. El caso con Tito fue diferente porque de haberlo hecho, de Pablo haber circuncidado a Tito, escuche bien, hubiese sido más tropiezo para el evangelio, porque hubiese, entienda, validado lo que estos judaizantes estaban imponiendo. Hubiesen caído en agradar a los hombres antes que a Dios. Hubiesen dicho, bueno, mira, yo sé que no es por la circuncisión y demás, pero mira, circuncídate para que no se pongan. Hubiese validado lo que estaban ellos tratando de imponer. Mira, lo que les quiero decir es solamente un punto que me parece importante mencionar. Nosotros, cada uno de nosotros, debemos de tener mucho cuidado. Preste las orejas. Debemos de tener mucho cuidado con lo que hacemos o cómo respondemos ante algunas situaciones. Porque puede ser que estemos validando lo malo delante de Dios o delante de los hermanos. Ahora le voy a poner un ejemplo al final. Si usted está pasando, déjeme darle un pequeño aquí. Si usted está pasando un tiempo con algún hermano y ese hermano hace un comentario indebido, escuche bien, como haciendo una implicación acerca de alguien, de manera directa o indirecta, y usted no dice nada, tal hermano pensará que usted está validando lo que él está diciendo. Usted está de acuerdo. Y esto ha sucedido varias veces en nuestra congregación y lo he tenido que corregir. Y tomar esta oportunidad para volverlo a hacer. Mire, si alguien de la congregación hace un comentario indebido, un chiste de mal gusto, o de doble sentido, o que parezca un ataque en contra de otra persona, por favor, haga no lo que el pastor le dice, lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice. ¿Es algo de mal gusto? ¿Nos nace natural? ¿Pero es necesario? Es necesario. Es necesario. ¿Por qué? Porque no seamos partícipes de tal conversación. No se ría de tal chiste de mal gusto, especialmente si va en contra de las palabras de Dios. Mire, incluso la Biblia nos dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Son infructuosas porque no dan fruto, no edifican, esterilizan nuestra fe. Entonces pídale sabiduría a Dios de cómo corregir a tal hermano, pero hágalo. Esta conversación la tuve una vez con alguien, se lo pongo como ejemplo, no voy a decir el nombre. Si solamente te sientas ahí a escuchar la queja y no dices nada, te haces partícipe. Escúchalo, pero también exhorta al final. Exhorta al final. Mire, no sea un simple oyente, sea intencional. Piense que si usted no dice nada, estará validando lo que tal hermano dijo, piensa o se siente. Y créame que cuando lo digo, o cuando le digo que no será la primera vez ni la última, en el momento que encuentre un cómplice en usted, ¿qué va a pasar? Ahí lo va a seguir llamando continuamente a quejarse y decirle, no, es que mi corazón está arrugado. Mire, déjeme decirle algo. En mis primeros años en mi primer año de convertir, este ejemplo lo he puesto varias veces, pero me parece preciso aquí. Yo siempre fui una persona
yo me sabía muchos chistes, todavía no lo sé, pero la gran mayoría de ellos son chistes malos. Yo no nací cristiano, como ninguno de ustedes tampoco. Déjame aclararlo ahí. Y yo no creo que llevaba más de un año en el Evangelio, y estábamos en casa de unos hermanos compartiendo, y usted sabe, ¿no? Las mujeres estaban a un lado, hablando de ¿qué? Del Señor. Y los hombres hablando de todo menos del Señor, porque por lo general siempre es así, de trabajo, de deporte, de qué sé yo. Y estaban ellos pues haciendo chistes y demás, y los chistes estaban bien aburridos, porque eran chistes cristianos. Y uno tiene una mente todavía con olor a mundo. O sea, estos qué aburridos son. Hicieron y dijeron algo, y yo dije, este chiste lo puedo hacer porque va de acuerdo a... No les voy a decir el chiste porque ya les veo en la cara, como que díganos. No, mi lección fue aprendida a duras penas, ¿no? Y amargamente. Y yo abrí mi boca y hice un chiste de doble sentido. Y déjenme decirle, ¿cuántos se rieron? Nadie. No solamente que no se rieron, me miraron con una cara como que yo no puedo creer de que tú has hecho eso. Yo me sentí tan mal, pero tan mal. Y uno de ellos se me acercó y me dijo, delante de todos me dijo, nosotros no hacemos chistes así. No, eso es para rematar, ¿no? Para que no te quede más ningún tipo de deseo de decir nada así. Yo me sentí muy mal. Pero ¿sabe qué? Gracias a Dios. Hubo personas que dijeron, no vamos a ser partícipes, no vamos a validar lo que estás diciendo. Y muchas veces nosotros queremos, ay no, que me da pena con el hermano, ¿qué voy a decir? Dígale la verdad, punto y se acabó. Mire, Pablo no circuncidó a Tito por el simple hecho de no validar la falsa enseñanza de estos judaizantes. Y el Evangelio es algo serio que tenemos que tomar en serio. Debemos de ser responsables de cómo lo presentamos, de cómo lo vivimos, de cómo lo enseñamos, porque en el momento en que le quitamos algo, le cambiamos algo o le añadimos algo, por muy pequeño o insignificante que parezca, estamos diluyendo la palabra de Dios. A veces caemos en la trampa de querer exagerar nuestro testimonio. No sé si usted lo ha pasado. Donde pensamos que mintiendo vamos a hacer que Dios se glorifique más. No, yo me morí 20 días y Dios me resucitó. ¿No? Aún en esos detalles tenemos que ser cuidadosos de simplemente hablar la verdad. Dios no necesita nuestra ayuda para engrandecer su nombre. Ya de por sí es grande sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, si empezamos a diluir, a cambiar, a añadir o a quitar, tratar de acomodar para que la gente se sienta a gusto, nos movemos de un evangelio verdadero a un evangelio falso. Y un evangelio falso, 2 domingos atrás, ¿qué hace? No salva. Entretiene, pero no salva. No salva. Mire, Pablo se abstuvo de circuncidar a Tito y nos da la explicación de esto en el siguiente versículo, versículo 4, Gálatas 2, versículo 4. Dice, y esto a pesar de los falsos, note ahí, falsos hermanos. ¿Será que habrá falsos hermanos en las congregaciones? Ahí están. No esté mirando para el lado. ¿Quién será el falso aquí en la congregación? Mírese usted mismo. ¿Seré yo? No, es que yo nací cristiano. No, aquí nadie nació cristiano. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos, escuche bien aquí, a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Ven? Pablo era un desobediente. Por eso yo no me someto a nadie, porque Pablo ahí dice que no se sometía. Fuera de contexto. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. La traducción aquí original dice, a quienes ni por una hora cedimos para sujeción. Nada. O, para que no piensen que la sujeción era exigida a nosotros. El sentido que Pablo le da a esta frase aquí es la siguiente. Habríamos accedido, escuche bien, habríamos accedido gustosamente por amor.
si no hubiera estado de por medio el tema delicado de la salvación. Ya, usted lo hace en un requisito, por tal razón yo no puedo. En limpia conciencia yo no lo puedo hacer. Por amor a los escogidos, por amor al pueblo, por amor yo lo hago. Yo lo hago. Pero impuesto no, porque entonces tergiversa el mensaje del evangelio. Y con eso no podemos jugar. No podemos jugar. La verdad del evangelio estaba en peligro. Es decir, la verdad fundamental de la justificación por la fe solamente sin las obras de la ley, en contraste con otro evangelio, del cual hablaba el versículo en el capítulo 1. Mire, recuerde que por amor Pablo accedió a purificarse en el templo. ¿Se recuerdan? Hechos. Llegó y le dijeron, mira, gloria a Dios, ¿cuántas personas están convirtiendo? Pero mira, estás hablando en contra de la ley de Moisés. Y aquí te están esperando para preguntarte. Mira, tenemos unas personas que se van a purificar, que va a hacer un voto. ¿Por qué no lo haces con ellos? Ahí va a quitarse el pelo, ahí va a hacer todas esas cosas por amor. Escuchen, para no ser de piedra tropiezo para los demás. Pero esta situación aquí es diferente. Aquí es, si yo accedo, tergiverso el mensaje. Estoy diciendo, no, es que es necesario tal cosa. Y no podemos añadirle nada a nuestra salvación. Absolutamente nada. Pablo por amor accedió a purificarse en el templo y a hacer votos cuando no lo tenía que hacer. Pero como no iba en contra del evangelio, pues accedió. Pero en esta situación es diferente. Había mucho que perder si accedía. Mucho que perder. Aquí Pablo los llama falsos hermanos. Y con razón. Con razón. Mire, Jesús en más de una ocasión reprende la hipocresía de los judíos. Los judíos de su tiempo. En Mateo 23 hay un listado completo de todo el pedigrí de ellos, ¿no? De lo que eran, de lo que no eran, de lo que pretendían ser. ¿Por qué era la hipocresía tanto en el tiempo de los judíos, en el tiempo de Jesús? ¿Por qué los reprendió tan directamente o tan duramente? Yo quisiera ver a Jesús aquí en el templo con mujer en la puerta. Vamos a ponerlo con mujer, ¿no? Hermano, ¿cómo estás? En victoria, hipócrita. Vienes peleado con tu esposa. ¿Sí o no? No, Jesús no. Va a ponerlo en otro lugar porque ahí no... Me está ahuyentando la gente, diría la gente. No me da negocio Jesús en la puerta. O aquí en la ofrenda. O como consejero matrimonial. No, es que usted no conoce a mi esposa. No, te conozco a ti. Estos judíos o estos fariseos hipócritas no estaban interesados en entender las cosas del reino de Dios. Ellos no estaban interesados en la verdad. Ellos no estaban interesados en nada más que tentar a Jesús, en llevarlo a que se contradijera a sí mismo, en querer probar de que Él no era el Mesías. Mire, los judíos de ese tiempo estaban más interesados en cumplir los ritos de la ley que creer en el dador de la ley, el cual estuvo en carne y hueso delante de ellos y ellos no lo recibieron. Ellos creían ser parte del reino y no se dieron cuenta cuán lejos estaban de él. Incluso en una ocasión, vaya conmigo aquí, Mateo 23. Incluso en una ocasión les dijo, versículo 24, espera que hay, 23, 24. ¿Ya lo tienen? Guías. Ahí se lo puso impresando. Usted piensa que pueden enseñar a los demás. Y son guías ciegos. Ciegos. Que coláis el mosquito y tragáis el camello. Bueno, si usted recuerda, cuando estudiamos, ya no me acuerdo ni en qué serie fue eso. Vale. La idea detrás de esta declaración de parte de Jesús es sencilla. Ustedes se preocupan más de las cosas pequeñas que los demás hacen que de los pecados enormes o graves que ustedes mismos cometen. Jesús dijo muchas palabras parecidas a eso. ¿Por qué se quiere sacar la paja del ojo de tu hermano si tú tienes una viga en tu propio ojo? No. La ley, escuche bien, prohibía comer insectos de ese tipo. A veces uno se los traga involuntariamente. Yo recuerdo en Cuba, venía en bicicleta, bajando una loma,
y pasaron una amistad a nosotros y yo venía a decir, son bien ácidos. Fue involuntario, gracias a Dios que, bueno. Pero la ley prohibía comer insectos de ese tipo. Y por tal razón, escuche bien, cuando se sentaban a comer, estos judíos estaban vigilando el plato ajeno para ver si tal persona se tragaba, aquí dice mosquito, pero en Cuba le decimos guasasa. Es el que, no, ¿cómo le dirían aquí? Los gnats. ¿Cómo se diría aquí? Mime. Bueno. ¿Y en otro país cómo se dice? ¿Cómo? ¿Magen? Oh, ok. Solo que son, si usted deja una banana afuera o que andan por la fruta, una guasasa. Ya. Miren qué hacían esta gente, se sentaban a comer y estaban velando el plato ajeno, a decir, ahí le cayó una en el plato, déjese se la come. Y estaban mirando, usted sabe que son bien pequeños. Los mosquitos no, porque en la Florida los mosquitos hay que matarlos con una piedra. Pero la guasasa o los mimes son bien pequeñitos. Y ellos, la preocupación de ellos era, déjame si se hace inmundo. Probablemente tenían algo en contra de esa persona, porque el celo entre ellos del ministerio era tan grande. Decían, supongamos, ¿no? Jorge quería aspirar a ser jefe de la secta de los fariseos, supongamos. Y de repente Saúl decía, no, Jorge no me gusta porque Jorge es muy estricto y qué sé yo. Entonces se sentaban juntos y Saúl estaba pendiente del plato de Jorge, mira. Oh, ahí hay un mime, mira. No le digas nada. Y cuando Jorge entró, sí, no, y se tragaba, no, ya, inmundo, no puede trabajar. Y así eran. Velaban el plato de tal persona, especialmente si tenían algo en contra de esa persona. Era como la oportunidad de declararlo inmundo y no apto para el reino. Fíjense hasta dónde llegaba la hipocresía. Y lo mismo sucedía con estos falsos hermanos. Ahora, pero se tragaban el camello. Eso significa los pecados graves y enormes que ellos mismos cometían, los tenían en poco. No, el Señor sabe, conoce mi corazón. No, es que el Señor conoce mi corazón. Sí, que necesitas del Señor. Sí, ¿no? Ellos no entraban a las iglesias, hablando de estos falsos hermanos, ellos no entraban a las iglesias porque querían conocer la verdad. Qué curioso. No querían, ni porque querían crecer en la gracia, sino que lo hacían para expiar la libertad que Cristo mismo había pagado por ellos en la cruz. Estos falsos hermanos entraban a escondidas. Escuche bien, lo cual nos deja saber que no reprendían tales comportamientos de manera pública, como para poder ser corregidos también ellos, sino que lo hacían dentro de la privacidad de sus casas quizás. Y déjeme decirle cómo funciona esto. Quizás lo invitaban a comer. Hermano, ¿te quiere invitar a un asado? ¿Quién dice que no aquí a un asado? ¿Nadie? Pero todo el mundo va ahí. Un asado, gloria a Dios, ¿no? Quizás lo invitaban a comer, se sentaban a la mesa con los pequeñitos de la congregación y ahí aprovechaban para indoctrinar a estas personas. Eso no es nada nuevo hoy. Así que siempre ha trabajado. Y déjame aprovechar esta ocasión también para corregir algo que pasa dentro de la congregación. La Biblia nos manda a tener comunión los unos con los otros, ¿sí o no? ¿Cuántos se gozan cuando le invitan a comer? Gloria a Dios, yo estoy bien contento. ¿No? Cuando alguien nos dice, pastor, mira, nos vamos a reunir que para celebrar el cumpleaños no sé quién, que se no sé cuándo, pues la pasamos chévere. Vamos a la playa, pasamos tiempo juntos, nos gozamos. Escuche, tenga mucho cuidado de que esa reunión no sea con el propósito de sembrar cizaña en contra de alguien en la congregación. No caiga, no valide los comentarios, no valide tal actitud, corrija, párese firme, tenga de nuevo, honre al Señor. Defienda la integridad y la santidad de la iglesia. Si usted no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Obviamente el Espíritu Santo le dice, pero como están tan ciegos y tan sordos, pues ni ven ni oyen. Necesitan algo más audible, más directo, con más de nuevo que le diga, hey, tú usaste la línea. No sea cómplice del mal, sino sea defensor del bien.
No venda ni cambie su integridad por un plato, usted conoce la historia, de lentejas, o un plato de tacos, o de arroz con gris con lechón asado, o de pollo frito con papitas, o un plato. No lo haga, no vale, mire, escuche bien, no vale la pena, no vale la pena. Si tal persona lo quiere indoctrinar en la privacidad de su casa, usted mantenga su integridad y mírelo como una oportunidad de parte de Dios de corregir a su hermano. Déjeme darle un testimonio bien pequeño. Ninguno de ustedes estaba, ya para que se liberen de todo prejuicio. Estamos en la casa aún. Y recuerdo que éramos bien pocos. Ese fin de semana habíamos salido, mi esposo y yo habíamos ido a México, teníamos una conferencia de pastores allá y tuvimos que cerrar la iglesia. En aquel tiempo no teníamos a nadie que se quedara a predicar, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que estando en México, a lo mejor mi esposa se acuerda más o menos, estando en México nos llama este señor, nos llama el número de la iglesia, da un mensaje de que él es de la doctrina de Chuy. A mí eso me pone ya los pelos de punta. Quien se llamó, que yo soy de la doctrina de Chuy, o que está. Ya no le contesté, pues el mensaje. Se apareció el domingo a la dirección de la casa nuestra, donde estaba la iglesia, donde nos reuníamos. Claro, nosotros no estábamos ahí. Volvió a llamar y dejó un mensaje. Estoy aquí afuera, aquí no hay nadie. ¿Ustedes son legítimos? Ok, lo llamé de regreso, le dije, no, mire, el problema es que estamos en una conferencia aquí en México, en Guadalajara, para los pastores, etcétera, etcétera. Me dijo, ¿usted está ahí con Chuy? Y yo le dije, bueno, en la conferencia sí. No, pero usted está ahí en persona con Chuy. No, Chuy está en su casa. Yo estoy en otra casa. Pero la intención de atrás era diferente, ¿no? Entonces le dije, mira, nosotros regresamos la próxima semana, si usted quiere visitarnos, puede visitar. Bueno, ¿qué pasó? Nos visitó el próximo domingo. Llegó con mala cara, empezando por ahí. Llegó y después que se acabó el servicio, como era en nuestra casa, pues teníamos, ahí mismo tenemos un cafecito al final, y estábamos nosotros allá, y yo paro el oído, ¿y qué estaba haciendo? Estaba indoctrinando a la gente que se había quedado de saludarse. Eso tomó una potestad de enseñar, ¿no? Resulta que, si él lo escucha sabrá que es de él, ¿no? Pero para que corrija. Resulta que él me decía, no, el problema es que a mí Dios me llamó al ministerio. Bueno, Dios llama al ministerio. Pero el ministerio que tenía en mente era diferente. Era Dios el trabajo, yo me voy a predicar por donde quiera y la iglesia me mantiene. Yo le dije, no, pero si no funcionan las cosas, ¿no? Yo soy el pastor, trabajo todavía, ¿no? Entonces, pero yo lo noté que él estaba como indoctrinado, no, porque la Biblia dice, hablando con otra gente. Ese fue ese día y yo me quedé muy cargado. Decía, Señor, ¿cómo lidio con esta situación? No quiero votarlo, porque de por sí no hay mucha gente que visita la iglesia y que llegue uno y decirle, mira hermano, que no puede venir más, ¿no? O sea, ¿qué hago? Me siento mal diciéndole que no venga más, etcétera, etcétera. Bueno, el próximo domingo regresó. La misma historia, se acabó el servicio, él empezó hablando con los hermanos acerca de cómo es que la iglesia funciona y cómo es que la iglesia tiene que regresar al no sé qué, y ya eso a mí me puso ya un poco. Entonces al final pues él le preguntó a mi esposa si le podía bajar unas prédicas de Chuy, así te acuerdas, ¿no? ¿Me puede bajar unas prédicas de Chuy en un iPad que tenía? Se fue. Yo me quedé cargado, decía, Señor, yo no sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. Yo estaba realmente frustrado, pero no solamente eso, me daba miedo actuar en mi propia carne, ¿no? Y me acuerdo que le estaba preguntando al Señor y sentí clarita la voz del Señor que me dijo, yo te puse como pastor de la iglesia. Tú tienes autoridad para admitir o echar. Y yo dije, deja que llegue el domingo. Me pasó lo mismo que le pasó a este locutor de fútbol, que empezaba el primer partido que iba a él a dar por televisión, y por una semana practicó como decir gol de una manera efusiva y practicó y al final el partido quedó 0-0, ¿no? Me pasó así mismo, me preparé, ¿no? Cuando nunca más regresó. Pero bueno, gloria a Dios. ¿Por qué leo esa historia?
Porque es común, no es extraño, no es que sea común, no es extraño ver en congregaciones personas que vienen con cierto prejuicio de cómo la iglesia debería correr, y en vez de primeramente venir, someterse a la autoridad que ya Dios ha establecido, vienen a imponer una autoridad. Y así, hermano, debo decir una cosa, que así no va a funcionar ni aquí, ni en ninguna iglesia que verdaderamente quiera honrar al Señor. Eso se lo permite en otras iglesias donde la gente está interesada en que vengan más gente. No, yo quiero ser apóstol a las naciones. Bueno, ahí tiene, dale. No. Vamos a trabajar en la fidelidad primeramente. Versículo 6, Gálatas 2. Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, Pablo tenía raíz cubana por ahí, o hispanas, nada me importa. Dios no hace acepción de personas, y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. A mí, pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Escuche bien, Pablo no está menospreciando el ministerio de los apóstoles en Jerusalén. Él no está diciendo, él no tiene nada que enseñarme. No era esa postura. Él entendía que Dios los había llamado a ellos. Jesús los había separado, después que pasó una noche entera orando, ¿no? Dios los había llamado, Dios los había separado, Dios los había consagrado. Y él entendía que ellos conocían el mismo evangelio que Cristo mismo lo había revelado. Estaban en el mismo lugar, por eso dice, nada nuevo me comunicaron. Ellos anduvieron con el Señor en persona por 3 años y medio. Yo pasé 3 años con el Señor en privado en Arabia. Tenemos la misma revelación. Es lo mismo. No tenemos una nueva. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Mire, era como si el mismo tiempo que Cristo había estado con sus discípulos, Pablo lo había pasado en comunión privada con el Señor. 3 años y medio, 3 años. Recibió el mismo evangelio que los apóstoles recibieron. Estos apóstoles lo recibieron en persona. Pablo por revelación. Pero ambos lo recibieron de la misma persona. De la misma persona. Dios revela sus misterios, escuche bien, a quien quiere. Te voy a volver a repetir, para que digan amén. Dios revela sus misterios a quien quiere. Y por tal razón Pablo les dice que Dios no hace acepción de personas. No hace. Hermanos, vamos a poner, Dios nos está moviendo a separar. Yo recuerdo, mire, yo se lo comento, no lo tengo en mis notas, pero recuerdo cuando Dios llamó a Pastora Betty y a Vivian a ministrar, a ser anciano de la congregación. Fue un tiempo bien bonito. Los presentamos, la congregación vino, oró por ellos, impusimos manos. Fue un tiempo tremendo, porque Dios los llamó. Amén. Y Dios puede llamar a Jorge, a Abby, al que quiera llamar, porque Dios no hace acepción de personas. Pero desafortunadamente todavía hay celos, no necesariamente dentro de esta iglesia, o pienso yo, donde, ¿y por qué a mí no? Y yo que nací, qué sé yo, ¿no? Es que Dios no obra así. Dios no dice, ¿quién es calificado aquí? No. ¿Quién tiene un corazón que tiembla ante mi palabra? A ese quiero llamar. Ya. Vaya conmigo, 1 Corintios 15, por favor. 1 Corintios 15, ahí va la introducción. 1 Corintios 15, que alguien está en línea y dice, ¿qué? Yo sabía que me había equivocado. Versículo 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Este pasaje lo leímos hace 2 semanas. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Fíjate, Cristo no violó ninguno de la ley, ningún punto de la ley. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Mire, Cristo llamó a sus apóstoles a su debido tiempo. Y a Pablo, como abortivo, a su propio tiempo. Aquí el término abortivo, o la palabra abortivo, no significa directamente lo que significa para nosotros hoy. Lo conversaba con mi esposa el otro día. Hoy conocemos que, por ejemplo, abortar un bebé es darle muerte a un ser humano mientras está aún dentro del vientre de su madre. ¿Cuál es el lugar más seguro donde debe estar? ¿No? Eso está bien claro.
Pero aquí esta palabra abortivo, el sentido que Pablo le está dando es nacer fuera de tiempo. Da la idea como un 7-mesino o un 8-mesino. No sé si existe 8-mesino, ¿no? ¿Sí? Alguien que nació antes del tiempo de madurez o de formación completamente. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Abortivo es simplemente nací fuera, fui llamado fuera de tiempo. Fuera de tiempo. Claramente, Pablo fue llamado al ministerio en el mismo día de su conversión. ¿Usted recordará? No, es necesario porque te enviaré a los gentiles. Pero eso no significa que el tiempo del Señor era ahí mismo. Ya tenía la misión, pero el tiempo es lo que viene ahora. Y si usted conoce a cristianos de tiempo, le va a decir cuántas veces usted ha escuchado quizás testimonio de personas que han cometido el error, escuché, que Dios le dijo y ahí mismo se fueron. Espérate. El hecho de que tú encomienda no significa que es ahora. ¿Recuerdan la historia de Abraham? Te daré un hijo. ¿Cuánto pasó? 25 años. Vale, como que no queda mucha esperanza, ¿no? Así me dijo una señora cuando me convertí al Señor. Me dice, te veo medio frustrado. Yo, no, que mi familia, yo la extraño. Me dice, yo estuve orando por el Señor 13 años hasta que mi familia vino. Gracias. ¿O no? ¿No? Pero el tiempo del Señor es diferente. El tiempo del Señor es diferente. Usted se reirá con el pastor Toño de México porque Dios le dijo, yo te voy a llamar al ministerio. Y dejó su trabajo y todo, se fue para la iglesia. Ni le dijo nada al pastor Chuy. Nosotros nos reímos con esa historia. Dice, no, y aquí venía todos los días a limpiar la iglesia. Yo estaba trabajando para el Señor. Y un día yo le dice, ¿y tú qué haces aquí? No, Dios me dijo, no, regresa a trabajar. ¿Y qué tiempo estuvo trabajando en lo secular? Como 12, 15 años. Y entonces fue que Dios lo implantó. No pasa así. No pasa así. De la misma manera que Cristo llamó a sus discípulos y por un espacio de 3 años y medio estuvo enseñándoles acerca del reino, lo mismo sucedió con Pablo. Fue llamado y pasó un espacio de tiempo de 3 años aprendiendo acerca del reino. Pero escuche, el que los llamó, tanto los unos como al otro, fue el mismo. Fue el mismo. Cristo. Regrese conmigo a Gálatas 2, versículo 7. Dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues aquel que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Mire, no se podía negar que Dios había llamado a Pablo al ministerio. Dios hacía grandes señales y prodigios a través de la predicación del evangelio. Los apóstoles de Jerusalén habían sido testigos de lo que Dios había hecho en la vida de Cornelio y su casa a través de la predicación de Pedro. Si usted recuerda en Mateo, cuando Jesús le dijo, y yo te daré las llaves del reino. Ese versículo ha sido sacado y estrujado fuera de contexto. Pero mira qué interesante. Las llaves, ¿qué uno hace con las llaves? Abre y ¿qué más? Abre y cierra, ¿no? Entonces, aquí lo que Jesús le está diciendo es, yo te doy las llaves, tú vas a abrir la predicación del evangelio a los gentiles y a los judíos. ¿Quién predicó el día de Pentecostés? Pedro. ¿Cuántos se convirtieron? Como 3,000. Y fueron bautizados. 3,000. El primero que fue a los gentiles, ¿quién fue? Pedro. Fue a la casa de Cornelio. Ahí abrió él, ¿no? Para ambos. Eso es lo que significa, te da las llaves del reino. Bueno, ahora Pablo había sido enviado a los gentiles, a los de la incircuncisión, y yo pienso en la manera en que Dios obra muchas veces, y me queda atónito de cómo lo hace. Quiero que note lo siguiente, ¿a quién escogió para enviar a los gentiles? A un fariseo. O sea, es un detalle que algunas veces yo no lo había visto de esa manera. Hoy revisando la enseñanza dije, wow, espérate, break. Porque no puedo entender, o no es que no puedo entender, pero usted me entiende la frase, lo que quiero decir. ¿Cómo fue que Dios sacó al más celoso de la ley para hablar de la gracia? Si alguien pudiera decir, mira, ni la circuncisión, ni los días de fiesta,
Nada de eso te salva. ¿Quién era? Era Pablo. Era Pablo. ¿A quién escogió? A un fariseo de fariseos. Si Pablo hubiese sido gentil y hubiese enseñado acerca de la circuncisión como algo insignificante para la salvación, su ministerio no hubiese sido recibido de parte de nadie. No, claro, para él es fácil, porque no hay que cumplir la ley. No, pues, claro, para ti es fácil, porque tú no sabes lo que es. Pero así no obró Dios. Así no obró Dios. Su ministerio no hubiese sido recibido de parte de los judíos a quienes les predicó, y créame, quizás no hubiese sido muy recibido tampoco por parte de los gentiles. Pero el hecho de que Dios llamó a un fariseo de fariseos, a un circuncidado al 8º día conforme a los ritos de la ley, a alguien conforme a las tradiciones de la ley en cuanto era celoso, irreprensible, descendiente de la tribu de Benjamín, y que según el pedigrí que tenía, podía haber sacado mucha ventaja y adquirido muchas riquezas. ¿Cuántos poderes no le habían dado para destruir a los cristianos en Damasco? Poderes de los gobernantes. Si él verdaderamente hubiese estado detrás de la economía, Pablo se hubiese retirado en Costa Rica, estuviera todavía ahí en una hamaca. Aquí durmió Pablo. Yo pienso que fue una manera como de decirles: miren, la ley no salva. Ahí fui criado yo, eso no salva. La circuncisión no salva. El ser descendiente de cierta tribu de Israel no salva. El guardar la ley, los ritos, las fiestas, las lunas, no salva. Mírenme a mí, el cual, habiendo reunido todos esos requisitos, estaba perdido y sin esperanza. Podría haberme gozado de mi, entre comillas, santidad y reputación en cuanto al exterior, pero me gozo mayormente en lo que Cristo hizo por mí, el cual vino a este mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el mayor, el principal, el peor de todos. Todo lo que podía haber adquirido a causa de quién yo era en el judaísmo, lo tengo por basura. La palabra usada ahí es estiércol. Ya no le puedo seguir más allá. Lo tengo por basura, con tal, escuche bien, de alcanzar el conocimiento de mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Pablo no estaba atrapado en las cosas de este mundo. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pablo le estaba diciendo: miren, no traten de introducir el cumplimiento a las cosas que ya Cristo cumplió con su vida para acercarnos a Dios. Por mucho que trates de cumplir, no te va a valer de nada. De nada. Delante de Dios en el día del juicio serás culpable. La ley no es para salvar, es para mostrar nuestra necesidad de Dios. De Dios. No sé si agarró lo que le dije. Nuestra necesidad. Somos rápidos de decir: fulano de tal tiene que cambiar aquella área, o fulana de tal, o el pastor, o el qué sé yo. No, nuestra propia necesidad. Mi esposa siempre le hace unas preguntas a la gente que yo digo: ¿para qué le preguntas a la gente? Pero a ella le gusta hacerle la pregunta: ¿qué te ministró el Señor? Y es verdad, porque a veces tendemos a escuchar: qué bueno, Dios me habló, gloria a Dios. ¿En qué te ministró el Señor? ¿Qué te mostró que tienes que cambiar? Creo que me están llamando, ¿no? Mire, tanto Jacobo, Cefas como Juan reconocieron que la gracia de Dios había sido depositada en la vida de Pablo para la salvación de los gentiles, y por tal razón encaminaron a Pablo a correr tal y como había corrido fielmente. No te vamos a imponer nada más, no les vamos a imponer. Usted puede leer otra vez Hechos 15, donde dice: mira, que se abstengan de ahogado, de sangre, ¿no? Simplemente que hagan esas cosas, pero ya no hay que circuncidarse, ¿no? Le dejaron entonces saber a Pablo, a través de la señal de la diestra, ¿no? Ya hoy hay que firmar un contrato. En aquellos tiempos, y en tiempos por lo menos cuando yo me crié, un apretón de mano era más que suficiente para decir: ok, tenemos una palabra sólida aquí. Ya hoy no. Ya hoy no. La encomienda que le dieron no fue una encomienda rigurosa, sino una encomienda que da a relucir el celo de una verdadera religión. Versículo 10, Gálatas 2:10. Gálatas 2:10.
Dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Esa gente siempre tiene así, no, con diligencia hacer. El Evangelio es la cura para la enfermedad del alma. Voy a volver a repetir. El Evangelio es la cura para la enfermedad del alma, enfermedad de la cual todo hombre natural padece. No hay uno sano fuera de Cristo, ¿entiendes? Pero mire, el Evangelio no es solo para salvación, sino que prepara y encamina nuestros pies a las buenas obras. Y dentro de esas buenas obras está el ocuparse de los pobres. Yo estoy casi seguro que si yo pregunto, ¿quiénes son pobres aquí? El orgullo. Pero mire, aquí había algo que había pasado en Jerusalén y en toda la tierra de Judea. El hecho de ser cristiano los llevó a la pobreza. Veníamos hablando justamente antes del servicio acerca del gobernador de la Florida. Era con el pastor americano que vino, estábamos conversando. Y yo decía, no, gracias a Dios que el gobernador de la Florida pues tomó medidas para que volvamos, según lo que están diciendo, a lo más normal posible, pero las iglesias se pueden congregar. Pero en otros estados las iglesias no están, y la gente se está levantando. ¿Por qué? Porque están tratando, es un ataque en contra de la iglesia. Vamos a abrir bares primero, discotecas primero. Las iglesias van a ser una de las últimas que van a abrir. La pregunta, ¿qué es más esencial? ¿Estar borracho o estar salvo? La respuesta es lógica, ¿no? La respuesta es lógica. Pero mire, aquí ¿cuál era? Acuérdense de los pobres. No son pobres porque no les gusta trabajar. No son pobres porque los pobres no tienen herencia. No, son pobres por el Evangelio. Porque ha aprendido todo por amor de aquel que los salvó. Firma aquí en tu planilla de trabajo. ¿Alguna religión cristiana? No, aquí ni venga, no hay trabajo para ti. Así fue. Y aquí le está diciendo a Pablo, mira, simplemente acuérdese por favor de los pobres. Eso vamos a hacer con diligencia. Usted se acuerda en Mateo 25 cuando Jesús habla acerca del juicio de las naciones. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, tuve desnudo y me vestiste, ¿no? Pero Señor, cuando hicimos eso, en cuanto le hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Esos pequeñitos son aquellos que han sufrido o que sufren por el Evangelio. El Evangelio es la cura para la enfermedad del alma, pero el Evangelio no es solo para salvación, sino que prepara y encamina nuestros pies a las buenas obras, y dentro de esas buenas obras está el ocuparse de los pobres, especialmente de los pobres que sufren por causa del Evangelio de Cristo. La verdadera circuncisión es la del corazón. Es la del corazón. Y cuando el corazón del hombre es circuncidado por Dios, ese corazón deja de ser egoísta. Ese corazón deja de mirar la paja en el ojo ajeno, o el mosquito o el mime en el plato del otro. Un corazón circuncidado por Dios deja de poner una expectativa en los demás y la pone sobre sí mismo. Él debería ser más paciente conmigo. No, porque también tú no eres paciente con él. No me gusta cuando me gritan. Bueno, pues escucha mejor, no sé. No sé si me estoy dando a entender. Muchas veces miramos allá. Si él cambiara eso, si ella cambiara eso, si el pastor fuera así, si el fulano fuera así, entonces yo sería mejor. ¿Será? No. Pero un corazón circuncidado por Dios, ¿qué empieza? Empieza a eliminar esas cosas. Decimos, oye, es bien desobediente, pero así soy yo. Es bien desordenado, pero yo soy peor. Oye, él es, pero yo también soy así. Oye, que sí le gusta, no, pero a mí también. Enseguida el Espíritu Santo dice, no, ¿y tú? ¿Y tú? No te quedas atrás. Pero eso lo hace ¿qué? Un corazón circuncidado por Dios. Porque empezamos a notar el camello bien grande. ¿No? El camello está delante de mí. Está delante de mí. En Cuba el camello es pues un autobús. Pero usted entiende, el camello es el animal que... Un corazón circuncidado por Dios deja de poner una expectativa en los demás y la pone sobre sí mismo. Un corazón circuncidado por Dios no valida las malas actitudes o malos comportamientos de los hermanos, y un corazón circuncidado por Dios no se olvida
de los necesitados, sino que acude a ellos. Pablo reconocía, cierro con esto, que la atención a los pobres era algo cercano al corazón de Dios. Si usted va al libro a los 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, se va a dar cuenta de que si hay alguien, todos somos hijos de Dios, Dios no tiene favoritos, esto estamos bien claros, pero Dios tiene un especial cuidado con las viudas, con los huérfanos, porque no tienen quien los defienda. O sea, nosotros no sufrimos eso en esta cultura, pero en aquella cultura, ser mujer, viuda, lo más probable que terminara prostituyéndose en la calle, porque no tenía cómo sobrevivir. Y Dios decía, no, las viudas entre nosotros y los huérfanos que no tienen que los defienda, esos son míos. No los toquen. Y en las leyes de la siega y la cosecha decía, no, dejen extra para que recojan. Si usted conoce la historia de Ruth, se va a dar cuenta que así fue. Y de ahí vino la descendencia del Señor Jesús, ¿no? Dios tiene un cuidado especial, por así decir, con las personas que son desvalidas, que no se pueden por sí mismos. Y Dios lo hace a través de ¿quién? De la iglesia. De la iglesia. Antiguo Testamento la ley era para el pueblo de Israel. Hoy, para el pueblo de Dios. Pablo reconocía que la atención a los pobres era algo cercano al corazón de Dios y por tal razón siempre fue celoso de esas buenas obras. Pablo era celoso de buenas obras, como usted y yo debemos ser celosos de buenas obras, pero negamos la justificación por medio de ellas, porque las buenas obras son simplemente el resultado de nuestra fe, la evidencia de nuestra fe. Amén. Póngase de pie, por favor. Yo le invito a que usted por un minuto pues le pida al Señor que lo circuncide en el corazón, la mejor circuncisión que pueda haber. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque no podemos escaparnos del trato que tú tienes para con nosotros. Tú tratas con nosotros como el mismo Padre se compadece de sus hijos. Yo te doy gracias por la paciencia que tienes para con cada uno de nosotros. Porque aunque a veces nosotros mismos miramos más el mosquito del vecino y nos tragamos nuestro propio camello, entendemos, Señor, que eso lo hacemos cuando nuestro corazón no ha sido circuncidado aún con tu palabra. Yo te quiero pedir en esta tarde, Señor, no solamente por mí, sino también por tu iglesia, para que tú traigas esa circuncisión a nuestra vida. Que no seamos tan pendientes o estemos tan pendientes de lo externo, de lo visible, de lo que las personas puedan apreciar en nosotros, sino que cada uno de nosotros estemos, Señor, pues inclinados a ver qué es lo que tú piensas de nosotros. Yo creo que vivimos en una sociedad donde estamos inclinados a tener una imagen de algo que no somos, por tal de que nos caigan bien, de ser aceptados, de ser reconocidos, quizás de ser alabados. Pero yo te quiero pedir en esta tarde, Señor, que si tú nos llevases a ese lugar, tal como llevaste a Pablo, lo separaste, para revelarle tu carácter, para su llamado. Señor, ¿no harías tú eso mismo con nosotros, en nuestro lugar de privacidad? Y declararnos aquellas cosas que aún hay en nosotros, que a ti no te agradan. Si nos concentráramos más en quitar y arrancar de nosotros lo que a ti no te agrada, no tendríamos el tiempo de estar mirando al plato del vecino a ver si tiene o no un mosquito.
Sin embargo, Señor, tú has puesto este camello delante de nosotros, el cual no podemos dejar de ver. Pero con Él somos pacientes, con Él somos misericordiosos. Padre, ¿no cambiarías tú nuestra manera de ver las cosas? ¿No miraríamos nosotros mejor, bien pequeño el pecado ajeno, pero bien grande el nuestro, para hacer algo al respecto? Por tal razón yo te pido en esta tarde, Señor, que tú circuncides nuestro corazón, que tú arranques de nosotros aquellas cosas que no te agradan, aquellas cosas que cubren, que tapan lo que a ti te desagrada, Señor. Tendemos a tapar mucho para pretender ser alguien que no somos. Yo te quiero pedir, Señor, que podamos ser hoy cartas abiertas, que tú nos lleves a ese lugar de intimidad, que tú nos muestres nuestra propia condición, que podamos decir tal como el apóstol Pablo dijo, de los cuales yo soy el mayor. Que cuando veamos la falta de nuestro hermano, podamos decir, yo soy mayor que él, en sentido de que tenemos mayor necesidad de ti, Señor. Padre, llévanos a ese lugar donde no tengamos un alto concepto de nosotros mismos más allá del que tengamos que tener o debamos tener, que nos consideremos a los otros más importantes que a nosotros mismos. Padre, te pido que tú nos ayudes a cubrir con amor multitudes de pecados. Tú lo has hecho con nosotros, tú lo has hecho con nosotros. Nosotros le pedimos, Señor, que tú nos ayudes a mantenernos delante de ti. Haz en nosotros como tú quieras hacer. Muéstranos todo lo que quieras mostrarnos. Arranca de nosotros todo lo que quieras arrancar. Pero por favor no nos dejes de la misma manera. Si en verdad tienes planes y llamados para cada uno de nosotros, dentro de tu tiempo, Señor, desarrolla en nosotros el deseo de santificarnos más, de separarnos más, de no validar aquellas cosas que te deshonran. Tal como cantábamos, Señor, al principio, antes de la enseñanza, abre nuestros ojos. Y si en verdad queremos verte, queremos vernos tal y como somos, solamente así podremos entender y apreciar lo que tú has hecho por cada uno de nosotros en la cruz. De nada nos vale ver quién tú eres si no vemos quiénes somos. Tal como Isaías te vio en una visión y enseguida supo delante de quién estaba. Su condición se hizo relevante, rápida, evidente. Se dio cuenta de quién era. Padre, haz lo mismo con nosotros. Si en verdad queremos verte, no queremos conformarnos simplemente con verte. Queremos que tú nos muestres quién somos en verdad, en lo interior, en lo privado, en lo secreto. Te damos gracias, Señor, que tu fidelidad abarca mucho más allá de nuestra fidelidad, Señor. Porque no nos dejas de igual manera. No quieres dejarnos de igual manera. Hay mucho trabajo que hacer, la mies es mucha, los obreros pocos. Y por eso te rogamos hoy que tú envíes obreros, pero obreros preparados, obreros listos para poner manos en el arado y no mirar atrás. Discípulos que te honren a ti por encima de todo lo demás. Pero nada de esto será posible a menos de que tú circuncides nuestro corazón. Y pedimos, Señor, hoy que tu evangelio circuncide nuestro corazón. Yo te pido por la iglesia, Señor, en esta tarde. Te pido que tú hagas esta obra en cada uno de mis hermanos, en cada uno de ellos, y que ya no queden, o que no quedemos en el mismo lugar de donde tú nos has sacado, Señor. Guárdanos de caer en la comodidad, guárdanos de caer en la negligencia, en el ocio. Hay mucho que hacer, pero enséñanos a correr bien, Señor. Solamente en ti podemos confiar. Confiamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guiará hacia toda verdad. Danos oportunidades esta semana, te pido, para ver en qué áreas nuestro corazón necesita continuar ser circuncidado. Obra en nuestro corazón, Señor.
Obra en nuestro corazón, Señor. Transfórmanos, te pedimos en esta tarde. No nos dejes de igual manera, Señor. No nos dejes de igual manera. Llévanos a ese lugar de poder decir, tal como el apóstol Pablo dijo: todo lo tengo por basura. Aquellos deseos de las cosas de este mundo, obtención de cosas de este mundo, Señor, arráncalo de nuestros corazones. Que no tengan prioridad sobre nosotros. Que suplir las necesidades para nuestra familia no se convierta en el ídolo que sirvamos durante la semana. Ayúdanos a ser sabios con nuestro tiempo, con nuestro afecto, con nuestras emociones. Crea en nosotros esa fidelidad. Enséñanos a ser imitadores tuyos, aún en la fidelidad. Ayúdanos, Señor. Abre nuestros ojos. Verdaderamente queremos verte en toda tu santidad. Eso requiere que veamos nuestra propia condición delante de ti. Yo te doy gracias porque no nos dejas de igual manera. Cuando reconocemos nuestra necesidad, Señor, tú suples tal necesidad. Haz esta obra en cada uno de nosotros, Señor. Es mi petición en esta tarde. Te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por lo que vas a hacer y continuarás haciendo en medio de tu pueblo, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades. Te lo pedimos todo, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén y amén y amén.